ya lo que nos faltaba, si ustedes se acuerdan, vimos, ¿no? ¿Qué es un signo? ¿Qué es un síntoma? Ahora, en base a esos conceptos, vamos a ir elaborando también otras definiciones. Entendíamos como signo, ¿se acuerdan? Toda manifestación objetiva, ¿cierto? Objetiva. Lo que el médico percibe. Ya sea en la biología de mi paciente, mediante la inspección, mediante la palpación, la percusión o auscultación, o bien en los laboratorios, ¿no es cierto? Entonces, esos datos clínicos los obteníamos nosotros examinando, ¿no? Explorando al paciente, pero también en los estudios de gabinete. Ahora, ¿qué era un síntoma? Toda manifestación subjetiva, ¿no? Y así tiene que quedar claro con las condiciones, ¿no es cierto?, de que cuando hablamos de subjetivo, el que siente es el paciente, ¿no es cierto? Yo no lo puedo percibir, yo no lo puedo, ¿no es cierto?, cuantificar, mensurar. Entonces, algo que tenemos que empezar es creyendo lo que el paciente me va relatando, ¿no? Generalmente los síntomas hay que considerarlos que de inicio no vamos a creer al paciente, pero luego en el relato vamos a ir viendo la confiabilidad que existe en cuanto, ¿no?, a la fuente que me está brindando la información. Y ahí podemos también dudar, ¿no?, de todo lo que me está diciendo. De tal manera que síntoma lo vamos a recolectar mediante la anamnesis, hablando con el paciente, ¿ya? Con todo eso, vamos a entrar a una definición que la vamos a llamar, ¿no es cierto?, síndrome. ¿Y qué es el síndrome? Conjunto de síntomas y signos, ¿no? Pero no acaba ahí. Es un conjunto de síntomas y signos que están relacionados entre sí. O sea, tienen una fisiopatología, ¿no?, que las produce, que la explica. Pero algo más le falta, que tiene varias causas. Lo que le va a diferenciar a un síndrome es que es plurietiológico, ¿ya? Que tiene varias etiologías, que tiene varias causas. Y eso me va a ayudar, en realidad, a definir un síndrome. Considerando que, por ejemplo, aquí es importante referirnos, una enfermedad también es un conjunto de síntomas y signos, pero que obedece a una sola etiología, ¿ya? Entonces, si bien estamos acostumbrados a decir síndrome, conjunto de síntomas y signos, pero me quedo a medias, porque la enfermedad también es un conjunto de síntomas y signos, pero la diferencia es que la enfermedad solo tiene una causa, en cambio el síndrome tiene varias etiologías, varias causas, ¿ya? Un paciente que tiene, por ejemplo, tos, y siempre usamos el ejemplo, ¿no?, porque es lo más característico y es algo que ustedes ya han llevado. Un paciente que tiene tos, por ejemplo, imagínense, 3 semanas, está expectorando, está escupiendo, ¿no es cierto?, como datos más relevantes. Esos dos datos me ayudan a establecer una posibilidad diagnóstica, ¿no es cierto? ¿En qué voy a pensar? Un paciente que está con tos 3 semanas y empieza a escupir, empieza a expectorar. La gripe, ¿será que una gripe va a durar 3 semanas? Los cuadros virales generalmente no tienen autolimitación de 3 a 5 días y se resuelve solo, ¿no? Y bueno, entonces 3 semanas no tanto una gripe, ¿no? ¿Beca? Tuberculosis. Ya, pero no puedo decir tuberculosis, porque esa sintomatología no me asegura que sea tuberculosis. Puedo pensar en tuberculosis, pero antes de establecer tuberculosis, ¿qué tengo que establecer? ¿Qué tengo que pensar? ¿Cómo lo voy a denominar, dicho de otra manera? Porque sí voy a pensar en tuberculosis, pero no puedo decir tuberculosis todavía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina? A un paciente que está tosiendo más de 2 semanas, que está expectorando, eso ya lleva en bacteriología. Sintomático respiratorio, es así como se denomina. Un paciente que está con tos más de 2 semanas y que empieza a expectorar, sintomático respiratorio. Y a partir del sintomático respiratorio recién voy a establecer si eso no es tuberculosis. ¿Qué le tengo que hacer al sintomático respiratorio? ¿Qué pruebas le hago? ¿Cómo se llama esa prueba? Vaciloscopía. Muy bien, vaciloscopía seriada, ¿cierto? ¿Cuántas vaciloscopías hacemos? 2. Desde el 2017, ¿no? Ya estoy hablando de cuántos años atrás, ¿no? 8 años, ¿no? Ya se hacen 2. ¿Ya? Uno cuando viene el paciente al consultorio, ¿no?, y lo detecto, y otro le voy a dar el frasquito para que se haga en su casa, ¿no? Que se levante en la mañana, que dé una vuelta al manzano,
que saque las flemas desde adentro, decimos, ¿no? Y me lo traiga. Antes hacíamos 3, ¿no? Bueno, son 2. Y ahí voy a saber realmente si tiene o no tiene tuberculosis pulmonar, ¿no? Pulmonar, porque hay tuberculosis en todos los tejidos. Bueno, pero bueno, entonces, imagínense que ese paciente no solo tenga tos, no solamente esté expectorando, esté con debilidad, astenia, esté postrado en la cama porque está con malestar, esté con adinamia, empiece a escupir sangre. ¿Cómo se llama cuando escupe sangre? Hemoptisis, ¿no? ¿Qué es la hemoptisis? Expectoración con sangre, ¿no? Sangre procedente de la vía respiratoria inferior, ¿ya? Porque la sangre puede venir de las fosas nasales, ¿no? Y las fosas nasales es vía respiratoria alta. Y eso no se llama hemoptisis. Eso es epistaxis. Cuando sangra de la nariz, epistaxis. Cuando viene de la vía baja, vía respiratoria baja, ¿no? Hemoptisis, ¿ya? Hemoptisis. Entonces pierde peso. Está con hemoptisis. Está con tos. Está con expectoración. Está con fiebre. Voy pensando mucho en tuberculosis, ¿no? Pero el diagnóstico de tuberculosis es bacteriológico. Necesito becas. O necesito una prueba que seguramente les han enseñado, ¿no? El GeneXpert. ¿Saben qué es el GeneXpert, no? No. ¿Quién sabe? ¿Nadie? Hoy en día estamos diagnosticando tuberculosis con GeneXpert, que es una prueba de PCR, ¿ya? Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, ¿no? 2 horas ya me avisa si es tuberculosis o no. Y me avisa incluso, ¿no?, si hay resistencia a los fármacos, ¿no?, para tuberculosis. Hoy en día GeneXpert es la prueba, ¿no?, que estamos realizando para diagnosticar tuberculosis. Me ayuda más rápido. Sin embargo, pues, a ver, ¿cuál es la causa de la tuberculosis? ¿Cuál es el agente etiológico? Eso, vacío de Koch. Mycobacterium tuberculoso, vacío de Koch. Entonces, ¿la tuberculosis es una enfermedad o es un síndrome? Porque les he dicho un conjunto de síntomas y signos: pérdida de peso, astenia, adinamia, malestar, fiebre, tos, hemoptisis, ¿no es cierto?, expectoración. Es un conjunto de síntomas y signos, lo que les he mencionado, pero como obedece a una sola causa, Mycobacterium tuberculoso, vacío de Koch, me quedo que la tuberculosis es una enfermedad, ¿no es cierto? A ver, entonces, cuando hablamos de síndrome, partamos, ¿no es cierto?, que evidentemente es un conjunto de síntomas, signos, pero que tiene que tener varias causas, varias etiologías. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca. ¿Qué síntomas, qué signos ustedes pueden mencionarme que me orienten a ese diagnóstico? Baja presión. Baja presión. Baja presión. La hipotensión no es un dato característico de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Otro. Pero está bien, pues tienes todo el derecho a equivocarte. Pero intente. Ya, fatiga. Muy bien, la fatiga. Que más que fatiga vamos a empezar a hablar, ¿no es cierto?, un poquito. Pero está bien, empecemos así. Vamos a empezar a ordenar como disnea. La disnea, ¿qué es disnea? Muy bien, cuando escuchen dificultad, ¿no es cierto? Disnea, dificultad para respirar, ¿no? Disuria, dificultad para orinar. Disfagia, dificultad para deglutir, ¿no es cierto? Dislalia, dificultad para articular las palabras, ¿no? Siempre que escuchen dis, es dificultad, ¿no? Disnea, sensación subjetiva de sensación de falta de aire o dificultad para respirar, ¿no? Muy bien, tiene disnea el paciente. Una disnea que le vamos a poner un apellido, ¿no?, de esfuerzo. Disnea de esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita yo estoy sentado o parado como estoy ahorita, puedo no tener dificultad para respirar, a pesar de ser cardiópata. Pero si yo empiezo a subir el primer piso, ¿no?, las gradas, siento que me falta el aire. O cuando camino una cuadra, ¿cierto?, saliendo del aula, siento que me falta aire, porque estoy haciendo demanda física
que hace que el corazón tenga que trabajar más, ¿no es cierto? Entonces la disnea de esfuerzo es muy característico en un cardiópata, ¿ya? Muy bien. Pero la disnea es un síntoma, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pueden decirme en relación a una insuficiencia cardíaca? ¿Qué más puede tener? Mareos. Ya, puede tener lipotimia, ya, muy bien. Vamos a ir de a poco mejorando, ¿no? Nuestra terminología, pero empezamos así, muy bien. Tiene sensación de mareo, ¿no? Se quiere desmayar. En algunas veces se desmaya, ¿no? Síncope. Cuando una persona se desmaya, cuando pierde el conocimiento, por un periodo corto, ¿ya? Y se recupera también de manera rápida y decimos síncope, ¿no? Pero si solo hay mareo, lipotimia, ¿ya? ¿Qué más? Espera. Vamos a ver que va a haber ingurgitación yugular. Signo. Las venas del cuello se hinchan, ¿ya? ¿Qué más vamos a encontrar? Voy a hablar de una insuficiencia cardíaca derecha para que sea fácil, ¿ya? Entonces, ingurgitación yugular. ¿Cómo va a estar el hígado? Con hepatomegalia. Signo. Va a tener ascitis. El abdomen se le va a hinchar porque tiene líquido, ¿ya? Signo. El paciente va a tener edemas. Se le van a hinchar los pies. El paciente va a tener cianosis. La piel se le vuelve de color azul. Signo. La disnea, la astenia, ¿no? La lipotimia, lo que me ha mencionado su compañero, son síntomas. Entonces ahí veo, hay un conjunto de síntomas y signos que el paciente me va a relatar y que yo voy a evidenciar examinándole, ¿ya? Que obedecen a una fisiopatología, la incapacidad de ese corazón, ¿no es cierto?, de bombear la sangre adecuadamente para satisfacer las demandas de mis diferentes tejidos, ¿ya? Entonces tiene una causa común, tiene una fisiopatología común, perdón. Ahora, ¿cuántas causas pueden llevarme a insuficiencia cardíaca? ¿Qué cosas me pueden provocar que el corazón falle en su función? ¿Cuál? Parillado. Parrillada. Y cerveza toda la semana. Pero ¿y a qué te llevaría la parrillada? El exceso de consumo de grasa. ¿Y eso a qué te llevaría? Obesidad. ¿Y eso a qué te llevaría? Insuficiencia cardíaca. También. ¿Por qué? No, insuficiencia no, iba a ser hipertensión. ¿No? Eso. Entonces, la obesidad, el sobrepeso, te va a hacer que se acumule, ¿cierto?, grasa en las arterias, ¿no ves? Arteriosclerosis, ¿no ves? Y si una arteria se empieza a acumular de grasa, se empieza, ¿no es cierto?, a alterar su estructura, eso te lleva a la larga, ¿qué? A hipertensión. Si hay una hipertensión, el corazón tiene que bombear con más fuerza para vencer esa presión alta, ¿no? Su postcarga está aumentada. El corazón tiene que trabajar más. ¿Cómo trabaja más? Hipertrofiándose. Su músculo se hipertrofia. Eso van a llevar en fisiopatología, ¿no? Como el ventrículo se hipertrofia, bombea con más fuerza y sigue cumpliendo, ¿no? Si la presión sigue alta, no es suficiente la hipertrofia y el corazón empieza a crecer, ¿no? Eso lleva en fisiología, ley de Frank-Starling, ¿no? Mayor elongación, mayor fuerza de contracción. Si se sigue creciendo más el corazón, insuficiencia. Muy bien. La hipertensión arterial a la larga me lleva a insuficiencia cardíaca. Me lleva a la larga, ¿ya? Una causa de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial. Otra causa, un infarto agudo de miocardio. Si hay un coágulo que obstruye una de las coronarias, no le vaya a dar sangre a una parte del ventrículo o del corazón, aurícula también puede ser, ¿puede llevar a insuficiencia cardíaca? Sí. Si se necrosa el corazón, no va a funcionar adecuadamente, ¿no? Muy bien. Entonces hay una causa, la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio. Si tiene problemas en las válvulas, valvulopatías, ¿la sangre va a poder pasar de la aurícula al ventrículo y de la aurícula y el ventrículo a las arterias? No. A la larga me lleva a insuficiencia cardíaca. El Chagas provoca bloqueo de llama derecha, provoca una miocardiopatía dilatada, ¿no es cierto? Que a la larga me lleva a insuficiencia cardíaca. Entonces, como se dan cuenta, hay varias causas que me pueden llevar a insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿la insuficiencia cardíaca es un síndrome o es una enfermedad? Síndrome, ¿no es cierto? Síndrome. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿ya? Que muchas veces los diagnósticos los hacemos de inicio grandes. Empiezo con un diagnóstico sindrómico. Por ejemplo,
Llega la mamá y me trae a su niño, como lo pueden ver así, tal cual, en muy mal estado, somnoliento, letárgico, con adinamia, ¿ya? Con el antecedente de que está con deposiciones líquidas, imagínense de unos 5 días atrás, ¿ya? 5 días atrás, está con diarrea, ¿ya? El niño está con mucho dolor abdominal, como pueden verlo, se toca con ojos hundidos, en oftalmo, sus mucosas están secas, están pálidas, ¿ya? Y pues cuando lo escuchamos el corazón está taquicárdico, está acelerado, escuchamos sus ruidos siloaéreos, su intestino está acelerado, su actividad, el peristaltismo, ¿ya? Y le valoramos y tiene, ¿no?, el signo del pliegue. Entonces, ¿cómo puedo abordar primero a este paciente? ¿Qué es lo que puedo pensar que tiene este niño? Tiene deshidratación. ¿Qué más? ¿Solo deshidratación? Diarrea, ¿no ve? Diarrea. Entonces empezamos con un diagnóstico grande. Síndrome diarreico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la diarrea tiene deposiciones líquidas, signo, pero va acompañada de dolor abdominal, síntoma. Y he ido mencionando, ¿cierto? Astenia, dinamia, he hablado, ¿cierto?, signo del pliegue, he hablado de oftalmo, he hablado de cosas secas, he hablado de varios signos más. Y estoy encontrando un conjunto de síntomas y signos, ¿ya?, que se están dando justamente porque el intestino, ¿cierto?, se ve alterado en su funcionamiento, ¿no? Y está produciendo que las deposiciones sean más aguadas, ¿no?, más líquidas, ¿no?, más líquidas. Entonces, ahora, ¿la diarrea es un síndrome o es una enfermedad? ¿Por qué síndrome? Tiene varias causas. ¿Qué causas pueden provocar diarrea? Parásitos. Muy bien. Los parásitos me pueden provocar diarrea. ¿Qué más? Por ejemplo, una giardia, ¿no? Por mala absorción me va a llevar a la diarrea, ¿no? Puede ser. ¿Qué más? ¿Qué otra etiología? Bacterias, ¿como cuáles? Muy bien. La Escherichia coli, ¿no? Una causa muy frecuente, ¿no?, de cuadros diarreicos. Muy bien. ¿Qué más? Virus. ¿Qué virus? Rotavirus. Los rotavirus, muy bien. Entonces las enterobacterias, ¿no?, de ellas la E. coli es bien común, pero los niños pequeños son los virus, ¿no? Rotavirus, muy bien. Entonces, como se han dado cuenta, hasta deficiencia de enzimas puede provocar diarrea, ¿no?, por mala absorción, ¿ya? Entonces hay muchas causas que pueden provocar diarrea. Y empezamos con ese diagnóstico sindrómico, ¿no? Síndrome diarreico con deshidratación, ¿no? En este caso, con deshidratación grave. Entonces, una vez que ustedes han establecido el diagnóstico grande, síndrome diarreico, ahora me toca buscar ¿qué cosa? La enfermedad que está provocando el cuadro, ¿ya? Entonces, ¿qué le tengo que hacer a este niño? Le voy a pedir seguramente un hemograma, ¿no? Le voy a pedir un coproparasitológico, ¿no? Le voy a pedir un coprocultivo, porque yo quiero saber si la diarrea está provocada por una bacteria, ¿no? Y qué bacteria es la que está provocando, ¿no? O pensar que puede ser también, ¿por qué no un virus? Lógicamente, eso lo voy a establecer con la clínica también, viendo las características, ¿no? Bueno, eso van a aprender. La diarrea es ácida, la diarrea es abundante, la diarrea es amarilla, no se dice, ¿no?, la triple A, para saber qué tipo de diarrea es, ¿no? Si es viral, por ejemplo, ¿no? Si la diarrea es verde, si la diarrea es fétida, ¿no? Si es de color marrón, si es del color del lavado del arroz, podemos decir, ¿no? Agarro el arroz, lo lavo, queda un color blanco, ¿no? Si es abundante, pienso en vibrio cólera, ¿no? Hay varias formas de poder pensar en una etiología, ¿ya? Clínicamente, hablando con la mamá, pero también ayudándome con el examen complementario. Entonces, lo que me interesa es, al principio, diagnosticar, ¿no?, de una manera que abordo al paciente con algo grande, los síndromes,
Y a partir de un síndrome empiezo a buscar la posible causa, ¿ya? Hasta encontrar la enfermedad. Por ejemplo, si la causa de esta diarrea fuera las amebas, porque el copro parasitológico me encuentra quistes y trofozoitos de entamoeba histolítica, porque el hemograma me muestra que hay leucocitosis con presencia de eosinofilia, estoy pensando en parásito, y estoy viendo que hay un parásito, las amebas. ¿Cómo voy a tratar las amebas? ¿Con qué fármaco voy a tratar las amebas? ¿Con qué se tratan las amebas? Eso han llevado en materia. Metronidazol, muy bien. Metronidazol. ¿Y si fuera Escherichia coli, se va a curar con metronidazol? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, ahí va el problema, ¿no es cierto? No me puedo quedar con un diagnóstico sindrómico. Tengo que llegar al diagnóstico etiológico. Tengo que encontrar la enfermedad, ¿ya? Pero, ¿por qué a veces abordamos con un diagnóstico sindrómico? Porque si tengo un síndrome diarreico con deshidratación, ya le puedo iniciar un tratamiento, ¿no es cierto?, de manera inicial. A este niño, ¿qué le tengo que hacer? Hidratarlo, ¿no es cierto? Hidratarlo. Y el hidratarlo en esa condición seguramente me va a obligar a hacer el plan seno, ¿eh? Le tengo que iniciar por vía endovenosa, ¿no? Le tengo que canalizar una vía, iniciar un ringe lactato, hasta que me salgan los resultados, ¿no? No lo puedo dejar así en la condición, esperando que venga el hemograma, que salga el cultivo. No, no puedo hacer eso. Pero ya inicio un abordaje en base al diagnóstico sindrómico. Cuando ya sepa la causa, amebas, le voy a dar el diagnóstico, ¿no es cierto?, el tratamiento también, de acuerdo a la etiología, ¿ya? Entonces, a veces hacemos diagnósticos sindrómicos, ¿no? Y a veces de manera directa diagnósticos de enfermedad, ¿ya? De manera etiológica. Hay varios tipos de diagnósticos, vamos a ver al final. Lo que quiero que les quede claro, el síndrome se caracteriza entonces por ser un conjunto de síntomas y signos con una fisiopatología común, pero que tiene varias causas, es plurietiológico, ¿ya? En cambio la enfermedad es un conjunto de síntomas y signos, ¿no?, que tiene una fisiopatología común, pero que tiene una sola causa, una sola etiología. ¿El Chagas es un síndrome o es una enfermedad? Chagas, enfermedad. ¿Cuál es la causa del Chagas? Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto? La picadura de la vinchuca no es la causa, ¿no? Es más, la vinchuca cuando pica es porque se está alimentando nada más. Nos deja una herida, ¿no? Tiene el hábito de hacer deposiciones, ¿no? Rascamos, metemos esas deposiciones a la herida. Si la vinchuca estaba infectada por el tripanosoma, recién no puedo adquirir, enfermarme de Chagas. Pero no se olviden, la etiología es Trypanosoma cruzi, una sola causa, ¿no? La tuberculosis lo propio, ¿no? El Mycobacterium tuberculoso o vacío de Koch, ¿no? Síndrome ictérico. Llega un paciente que está con la piel de color amarilla y las escleras, ¿no? Pero las mucosas amarillas. ¿Qué es ictericia? Coloración amarillenta de la piel y las mucosas, ¿ya? Eso es ictericia. Este paciente está con ictericia. Van a ver que cuando la bilirrubina se acumula en los tejidos, el paciente se queja mucho de prurito. ¿Qué es prurito? Picazón. Escozor, picazón, ¿no? ¿Eso es un síntoma o es un signo? Síntoma. Yo puedo estar con escozor ahorita, pero no me estoy rascando. Una cosa es la sensación que me pica, otra cosa es que me rasca. Entonces, el prurito es síntoma. La ictericia, ¿síntoma o signo? Sí. Signo. Ya tengo un síntoma, ya tengo un signo. Ya tengo un signo y un síntoma. ¿Ya? Ahora, si este paciente, por ejemplo, orina, va a tener un color en la orina bien oscura. Muchos la comparan el color de la Coca-Cola, así de oscuro. Se llama coluria. Coluria. Es un signo, ¿no? Bueno, entonces el paciente tiene ictericia, tiene coluria, tiene prurito. Si le agrego malestar general, síntoma. Si le agrego astenia, ¿no es cierto? Debilidad, ¿no? Síntoma. Si le agrego adinamia, está postrado en la cama, ¿no? Porque se siente sin fuerzas, ¿ya? Entonces tengo un conjunto de síntomas y signos que estoy encontrando. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? El aumento o la acumulación de bilirrubinas en los tejidos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué puede provocar que las bilirrubinas se acumulen en los tejidos en mayor proporción? Busco causas.
¿Qué causas me pueden mencionar? Hepatitis. Muy bien, una hepatitis. Una hepatitis. La diapositiva les voy a subir a su ¿qué se llama? A su plataforma, ¿no? Hepatitis. ¿Qué más? Cirrosis. Muy bien. ¿Qué más? Hemólisis. Hemólisis. ¿Cómo la hemólisis puede llevar a ictericia? ¿De qué manera? No sé. Cuando se destruye el glóbulo de la hemoglobina. Muy bien. Glóbulos rojos, ¿no es cierto? Cuando se destruye, libera la hemoglobina. Y esta hemoglobina se degrada, ¿no es cierto?, a biliverdina, luego a bilirrubina, ¿no es? Correcto. Entonces, generalmente cuando hablamos del síndrome ictérico, nosotros dividimos en causas prehepáticas, antes, ¿no es cierto?, de que la bilirrubina se conjugue en el hígado. Decimos hepáticas cuando la bilirrubina ya se ha conjugado en el hepatocito, ¿no? Y la poshepática cuando ya sale, ¿no es cierto?, hacia los diferentes canalículos o conductos, ¿ya? Para ir hacia el intestino. De tal manera que cuando hablamos de causas, siempre voy a acordar prehepática, hepática y poshepática. Hepática, prehepática, lo que ha hecho su compañero, hemólisis. Y en hemólisis voy a pensar, todo lo que destruya el glóbulo rojo me va a liberar bilirrubina. ¿Ya? Una bilirrubina que es llamada la indirecta, ¿no es cierto?, la no conjugada. ¿Ya? Entonces, hay muchas causas que llevan a hemólisis. Anemia de células falciformes. El glóbulo rojo es frágil, se rompe fácil. ¿Ya? La transfusión de sangre que no es compatible. ¿Ya? Si no es compatible, me transfunden porque no se compatibiliza todos los grupos, ¿no? Puede haber hemólisis. Porque puede haber malaria. En la malaria puede haber la ruptura de los glóbulos rojos y también la ictericia, ¿no? Entonces, ahí hablamos de hemólisis. Muy bien. Y se han dado cuenta, ya tengo 3 causas, por ejemplo, que me llevan a la ictericia. Las causas hepáticas es todo lo que daña al hígado, ¿ya? Al hepatocito. Y ahí me decían cirrosis, que puede ser alcohólica, puede ser autoinmune, puede ser, ¿cierto?, de diferentes causas. Las hepatitis, ¿no?, que pueden ser virales también, ¿no?, la tipo A, B, C, bueno, las vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Bien. Y las poshepáticas las vamos a asociar aquí a las obstructivas. A las obstructivas. Si ustedes se acuerdan, la vesícula biliar se continúa con ¿qué conducto? Cístico, ¿no? Cístico. Y el conducto hepático que viene del derecho a izquierdo se une al cístico para formar ¿qué conducto? Colédoco, ¿no ven? ¿Y el colédoco dónde se vacía? Duodeno, ¿no? Segunda porción del duodeno. Ahí está la ampolla de Vater, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Si hubiera un cálculo en la vesícula, colelitiasis, ¿no? Pero si el cálculo está en la vesícula, no tendría por qué haber ictericia. Además pueden ni haber síntomas. Pero si el cálculo se mueve y me tapa el cístico, me puede llevar a que la vesícula se inflame, ¿no? Colecistitis. ¿Va a haber ictericia? No. Porque la bilis, ¿dónde se produce? Hígado. No se produce en la vesícula se almacena. Si se obstruye el cístico, la bilis sigue pasando nomás pues, hacia el intestino, ¿no? Y no hay ictericia. Y es un error grande, que pensamos que puede haber ictericia. A pesar de este cálculo se va y me tapa el colédoco, la bilis no pasa. Y ahí sí va a haber ictericia. Entonces, las causas poshepáticas son obstructivas, pero de la vía biliar principal, ¿no? Y ahí pienso, un cálculo en el colédoco se llama colédocolitiasis. Colédocolitiasis. ¿Causa ictericia? Causa ictericia. El ascaris migra, llega al duodeno, se entra al colédoco y no obstruye. Ictericia. Aquí está el páncreas, su cabeza. Si tuviera un cáncer de cabeza de páncreas, me va a obstruir el colédoco. Ictericia. Ictericia. Cáncer de la vía biliar, me va a obstruir. Ictericia. Entonces tengo varias causas poshepáticas, ¿no? Entonces,
Síndrome ictérico, anemia de células falciformes, malaria, hepatitis, cirrosis me han dicho, está coledocolitiasis, cáncer de cabeza de páncreas, cáncer de la vía biliar, tiene varias causas. ¿Está bien decir síndrome ictérico entonces? ¿Cumple las reglas? Sí, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la cefalea? El dolor de cabeza, ¿no? La cefalea es un síndrome. No signo. ¿Sí o no? Puede ser. ¿Quién dicen que sí? Levanten la mano. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, nada más. El resto dice no. ¿Por qué no? Puede ser síntomas de otra enfermedad. ¿Puede ser síntoma de una enfermedad? No puede ser. La cefalea es un síntoma. Y si es un síntoma, ¿cómo podemos quererlo catalogar como síndrome? Porque el síndrome, ¿qué es? Conjunto de síntomas y signos. Y la cefalea no es conjunto de síntomas y signos. El error grande que a veces cometemos es no ir paso a paso. ¿Me explico? La cefalea tiene muchas causas, correcto, pero no cumple el primer criterio, ser conjunto de síntomas y signos. Porque la cefalea es un síntoma. Entonces, pero no es un síndrome, ¿no? ¿Está claro? Entonces siempre vayan paso a paso, ¿ya? Eso es la recomendación, vamos paso a paso. La cefalea, ¿es un conjunto de síntomas y signos? No, no es síndrome. Y ahí se acabó, ¿no? Ahora, ¿la cefalea puede tener varias causas? Sí, hay varias causas que pueden provocar cefalea. Una hipertensión intracraneana, una cefalea tensional, una causa vascular, las migrañas, problemas visuales, ¿no es cierto? Puede haber muchas causas. Por lo cual también pensemos que un solo síntoma no me hace el diagnóstico. Cuanto más síntomas, cuanto más signos tenga, va a ser más fácil llegar al diagnóstico, ¿ya? Por tanto, estoy obligado siempre a buscar, ¿no es cierto?, mayor y mayor información, ¿ya? Bueno, entonces, la insuficiencia cardíaca es un síndrome, sí. Paciente tiene disnea de esfuerzo, me he dicho, ¿no ven? Ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema, ¿ya? Cianosis. Entonces yo digo conjunto de síntomas y signos, ¿no? La fisiopatología común me la explica, ¿no? Todos esos síntomas, y como tiene varias etiologías, síndrome, ¿ya? Síndrome de insuficiencia cardíaca. En este caso, la derecha estamos hablando. El VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, provoca, ¿no es cierto?, una infección que puede ir progresando y terminar, ¿no es cierto?, en lo que es el SIDA, ¿no? Hoy en día, hablar del SIDA, tengo que reconocer un aspecto bien importante, que es la fase ya avanzada de la infección por el virus de inmunodeficiencia, donde ya hay infecciones oportunistas, ¿no es cierto? Infecciones oportunistas. Sin embargo, muchos se cuestionan, ¿por qué lo llamamos síndrome si la causa es un solo virus, ¿no? No tiene varias causas, ¿ya? Sin embargo, pues, hay varias cosas también arraigadas en nuestro medio, y evidentemente se habla de síndrome de inmunodeficiencia adquirida cuando hablamos del SIDA. Ya ha ido cambiando mucho la percepción. ¿En qué sentido? Si una persona adquiere el virus, hablamos de los PBBs, persona que vive con el virus de inmunodeficiencia, ¿ya? Puede no tener síntomas, puede no tener clínica. Es más, con los tratamientos antirretrovirales, ¿no?, lleva una vida relativamente, ¿cierto?, normal, la diríamos entre comillas. El problema es que si este virus provoca la infección y va comprometiendo el sistema inmune de este paciente, va a llegar un momento que cualquier bacteria, que cualquier virus que se ponga en contacto con él, le va a provocar una enfermedad. Ya hablamos de las enfermedades oportunistas. Por tanto, cualquier agente etiológico me va a provocar, ¿no es cierto?, un determinado cuadro. Y ahí lo catalogo como SIDA, decía. Entonces, hay diferentes situaciones que les va a costar un poco determinar, pero bueno, no se olviden, varias causas, síndrome y una causa, enfermedad, ¿ya? A ver, un concepto que tienen que acostumbrarse a reconocer es esto, el pródromos. ¿Qué es el pródromos? ¿Ya?
Es el conjunto de síntomas y signos, síntomas y signos que son precursores de una determinada enfermedad, ¿ya? O de un determinado cuadro clínico. Es decir, todas las enfermedades van a tener un inicio donde las manifestaciones clínicas se parecen, ¿ya? Alguna vez nos hemos enfermado, seguramente. Y cuando nos hemos enfermado, ¿qué hemos sentido? Falta de apetito. No tengo muchas ganas de comer. A eso lo vamos a llamar hipoorexia, ¿ya? Disminución del apetito. Hipoorexia. O anorexia, ¿no? Que no tengo apetito. Es algo que puedo sentir. Uno, puedo sentir astenia. ¿Qué es astenia? ¿Ya? Vamos a asociar, ¿cierto?, a la debilidad o falta de fuerzas sin haber hecho ninguna actividad física, ¿ya? Entonces me siento débil. Síntoma. Adinamia. ¿Adinamia qué es? Sin movimiento. El paciente está postrado en la cama, ¿ya? El paciente está postrado en la cama. Seguramente porque se siente sin fuerzas, ¿no es cierto? Están relacionados la astenia y la dinamia. Astenia, ¿no? Falta de fuerza, sin hacer actividad física. Y la dinamia, sin movimiento, paciente postrado, ¿ya? Entonces, el paciente empieza a perder peso. ¿Qué tiene mi paciente? ¿Cuál es su diagnóstico? No puedo yo saber qué tiene en este momento. Porque todo lo que les he dicho es un conjunto de síntomas y signos que son inespecíficos, no son característicos, no me ayudan a un diagnóstico, pero así comienzan las enfermedades, ¿ya? De tal manera que usted sabe, entra un microorganismo, ¿no es cierto?, a mis tejidos y empieza a replicar, periodo prepatogénico, ¿no es cierto?, no hay clínica. Pasa un determinado tiempo, periodo de incubación, ¿no ven? Donde el germen replica. Ahora que ya tiene una cantidad, ¿no es cierto?, adecuada para provocar un efecto en mi organismo, empiezo a tener síntomas. Periodo patogénico, empieza a haber clínica, y la clínica empieza con lo que llamamos pródromos. ¿Qué es el pródromos? Conjunto de síntomas y signos inespecíficos, difusos, imprecisos, ¿ya?, que marcan el inicio de la enfermedad. El paciente está con hiporexia, está con astenia, está dinamia, está empezando a perder peso. No sé qué tiene. Si yo dejo que evolucione el cuadro, mi paciente empieza a tener dolor abdominal, empieza a tener diarrea, empieza a tener vómitos, y ahora ya sé que puede tener mi paciente. Tal vez una gastroenteritis. Tal vez. Mi paciente empieza a tener tos, empieza a tener fiebre, empieza a expectorar, ya sé que tiene un problema respiratorio. Tal vez una neumonía. Al principio no es fácil reconocer el cuadro clínico, porque comienza con un pródromo. Por suerte, los pacientes no vienen en la fase prodrómica. ¿Quién va al hospital cuando se siente un poco débil y sin ganas de comer? Nadie. ¿No es cierto? Nadie. Pero cuando ya uno empieza a tener diarrea, empieza a tener vómitos, empieza a doler la barriga, ese es el momento sí va. Ahí sí va. Entonces, las enfermedades inician con su pródromo. Y eso es el pródromo, ¿ya? Bueno, ¿qué es patognomónico? ¿Qué entendemos por patognomónico? El síntoma o el signo que es característico de una determinada enfermedad. Por ejemplo, siempre usamos el ejemplo las manchas de Koplik. ¿En qué pienso cuando hay manchas de Koplik? Porque son unas lesiones blanquecinas, ¿no es cierto?, con un halo rojizo que se ve en la cara interna de las mejillas, ¿no ven? Manchas de Koplik. Manchas de Koplik. ¿En qué voy a pensar? Sarampión. Si te hablan de manchas de Koplik, directamente te viene a la cabeza sarampión, ¿ya? ¿Pero qué quiere decir patognomónico? Que ese signo, si yo lo encuentro, por ejemplo, imagínense, este paciente no tiene ninguna otra sintomatología. Le examino la orofaringe y le encuentro las manchas de Koplik. Solo al encontrar estas manchas de Koplik le digo sarampión, sin temor a equivocarme, ¿ya? Y evidentemente, el sarampión puede tener, ¿no es cierto?, como una característica estas lesiones, pero también puede no haberlas. Puede no haber.
¿Por qué? Porque no todos los organismos reaccionan de la misma manera. Hay que aprender a tratar personas, no enfermedades. Una enfermedad, ¿no es cierto?, se manifiesta de manera distinta en un paciente y de otra en otro. Y eso hay que tomar en cuenta. Cada cuerpo reacciona de formas distintas. Por tanto, estaríamos equivocados de decirles que el signo patognomónico, ¿no es cierto?, no se equivoca, que tiene 100%, ¿no es cierto?, de sensibilidad, de 100% de especificidad. Y eso en medicina no hay. Eso no hay. Sin embargo, está descrito ya varios signos patognomónicos. ¿Ya? Por ejemplo, si me dicen, ¿no es cierto?, cuerpos de Negri, Zalia, manchas de Koplik, sarampión, sarcoma de Kaposi decíamos, ¿no? O el Muget también decíamos, VIH-Sida. Entonces, hay varios signos que te van a ayudar a detectar. Por ejemplo, una muestra de células del canal vaginal, ya en un estudio, ¿no?, que se puede realizar, que es la tinción de Gram, por ejemplo, me muestra este tipo de células planas, ¿ya? Ahora, aquí veo una imagen patológica, donde veo que esas células planas están en su superficie, ¿no?, pegadas varias imágenes, ¿no?, puntiformes. Esta imagen se llama células clave o clue cells, así las llamamos. Si yo veo estas células clave o clue cells, ¿no es cierto?, en el laboratorio, mi diagnóstico está establecido. Una vaginosis bacteriana. ¿Ya? De tal manera que esto es muy característico para reconocer una vaginosis bacteriana. Por lo cual, la literatura lo dice, es patognomónico de vaginosis bacteriana. De tal manera que van a ir aprendiendo los cuerpos de Negri, inclusiones, ¿no?, intracitoplasmáticas, que me dicen también Zalia. Entonces, hay varios signos que van a aprender a lo largo de la carrera, que les van a decir, esto es patognomónico de la rabia. Manchas de Koplik, patognomónico del sarampión, patognomónico de la vaginosis bacteriana. Y le van a dar una serie de patognomónicos, ¿no es cierto?, que están descritas en la literatura. Por tanto, ¿qué es un signo patognomónico? Un síntoma o un signo patognomónico es un síntoma característico, ¿no?, de una determinada enfermedad. ¿Ya? Que cada vez se aplica menos en medicina, correcto. Cada vez es menos factible de decir, esto no se va a equivocar. Pero están descritos varios signos de esta manera, ¿ya? No se olviden eso. ¿Qué es un cuadro clínico? Conjunto de síntomas y signos que están relacionados entre sí. Que cuando tiene una causa corresponde a una enfermedad. Que cuando tiene varias causas corresponde a un síndrome. Es que ese conjunto de síntomas y signos, ¿cómo lo voy a llamar desde ahora? Como cuadro clínico. Cuadro clínico. Ahora, el cuadro clínico entonces puede, ¿no es cierto?, orientarte a una enfermedad, sí, como también te puede orientar, ¿no es cierto?, a un síndrome. ¿Ya? A un síndrome. Ese paciente que está con tos, que está con expectoración, que está con hepatitis, que está con pérdida de peso, ¿no es cierto?, que está con diaforesis, ¿no?, sudoración nocturna. Todo lo que estoy mencionando es un cuadro clínico característico de la tuberculosis. Por eso es que ustedes cuando me han dicho, me dijeron tuberculosis de inicio. Vamos a aprender muchos cuadros clínicos que me tienen que ayudar, ¿cierto?, a sospechar diferentes enfermedades. Y en algunos casos, diferentes síndromes, ¿ya? Entonces, ¿qué es un cuadro clínico? Conjunto de síntomas y signos relacionados entre sí, que pueden corresponder a una determinada enfermedad o a un síndrome, ¿ya? O a un síndrome. ¿Cuál es el cuadro clínico de una infección urinaria alta? ¿Cuál es el cuadro clínico de una infección urinaria alta? Muy bien, disuria, dificultad, ¿no es cierto?, o dolor cuando el paciente orina, ¿no es cierto? ¿Qué más? Alta, bien, fiebre. ¿Qué más? ¿Alguien ha tenido alguna infección urinaria? ¿Nadie? El paciente orina cada rato y orina poco. Polaquiuria. Vamos a ver la polaquiuria
micción, ¿no es cierto? Que aumenta en frecuencia, es el aumento en la frecuencia de la micción, pero con disminución del volumen, ¿ya? Polaquiuria. La poliuria es el aumento del volumen, ¿no? Aumento del volumen. Más de 3 litros de orina en 24 horas. Eso es poliuria, ¿ya? Poliuria. Pero la polaquiuria es aumento de la frecuencia de la micción, pero menor volumen. Entonces tiene disuria, tiene polaquiuria, tiene fiebre, tiene náuseas, tiene vómitos, ¿no es cierto? Y bueno, en el examen físico vamos a ver que tiene puniopercusión positiva. Todo lo que he mencionado, conjunto de síntomas y signos, ya, que son característicos en este caso de una enfermedad, la infección de orina, vamos a asociarlo ¿a qué? Al cuadro clínico, ¿no? Característico. ¿Cuál será el cuadro clínico de una apendicitis? Dolor abdominal, ¿no? Fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? Bueno, anorexia, muy bien, ¿no? Y dolor, ¿no es cierto? En el punto de la carne será, ¿no? Igual. Entonces, vamos aprendiendo muchos cuadros clínicos que usted tiene que aprender a reconocer para que plantee un diagnóstico, ¿no? Para que plantee un diagnóstico. Bueno, vamos acelerando un poquito. La semiología, ¿qué era la semiología? Rama de la medicina, era una ciencia que estudiaba los síntomas y los signos, ¿no? Para poder establecer un diagnóstico, hemos dicho. La semiología se divide en dos partes, ¿ya? La semiotecnia y la clínica propedéutica. Semiotecnia y clínica propedéutica. La semiotecnia es el conjunto de técnicas, de procedimientos, de métodos, ¿ya? Para poder recolectar síntomas y signos. Aquí me van a enseñar cómo voy a examinar a un paciente, ¿ya? De tal manera que, si yo quiero auscultar el corazón, voy a aprender, ¿cierto?, dónde está el foco aórtico, mitral, mesocárdico, de ERP. Tengo que aprender ubicaciones, ¿no?, de los determinados focos cardíacos, ¿ya? Me van a enseñar a examinar un pulmón. Me van a decir, tienen que examinar mediante la inspección, la palpación, la percusión y la observación. Tengo que seguir un orden. Tengo que examinar al paciente con el tórax descubierto, sentado, ¿cierto?, en la camilla frente a nosotros. Eso lo vamos a hacer en gabinete, ¿no? Eso es la semiotecnia, te van a enseñar cómo examinar, ¿ya? Y la clínica propedéutica, ¿ya?, se encarga de juntar los síntomas y los signos que has recolectado y los va a interpretar y les va a dar un significado, ¿ya? Un paciente que está con tos, que está con fiebre, que está con hemoptisis, que está con pérdida de peso, ¿cierto? Ustedes han tenido que juntar esos síntomas y esos signos, analizarlos y decir, me parece que es tuberculosis, ¿no es cierto? Y me han dicho tuberculosis. De eso se trata, ¿ya? De que aprendamos a analizar toda la información y podamos plantearnos un posible, ¿no?, diagnóstico, ¿ya?, a partir de lo que es la clínica propedéutica. Por tanto, la clínica propedéutica me enseña, ¿no es cierto?, a interpretar toda la información que he recolectado con la semiotecnia y me va a permitir establecer, ¿no?, un posible diagnóstico. Ya, es lo más importante. Doctor, hace una semana que no como, no duermo, no tomo agua. ¿Qué puedo tener? Hambre, sueño y sed. Ya. No se trata de que hagas un listado de síntomas, ¿no ven? Tiene cefalea, le daré pues paracetamol. Tiene náuseas, le daré metoclopramida. Está con deposiciones líquidas, le daré pues la píldora de carbón, o le doy, ¿no? Ya, o le doy el Vialil para que no le duela la barriga. Bueno, entonces no se trata de eso, ¿no? Yo tengo que saber por qué está con esa diarrea y tratar de buscar la causa, ¿no? Y tratar la causa. Muchos pacientes llegan con datos clínicos, ¿ya?, que a veces nosotros nos enfocamos solamente en la sintomatología. Mi paciente está con anemia. ¿Cuán difícil es saber que como tiene anemia le voy a dar hierro, ¿no? Pues que puede que el hierro no sea la respuesta. Habría que ver por qué está con anemia. ¿Ya? Hay pacientes que tienen problemas gástricos. No se absorbe la vitamina B12 y te lleva a una anemia megaloblástica. ¿Se va a solucionar con hierro? Mi paciente puede tener un cáncer de colon. Está sangrando
escasa cantidad que ni se da cuenta el paciente. Está perdiendo sangre, va a tener anemia. Se va a solucionar su problema dándole hierro. Entonces, el problema no es darle el tratamiento cierto sintomático o querer responder frente a un síntoma o a un signo. Lo que tengo que es ir al fondo, ¿no? ¿Por qué tiene esos síntomas? ¿Quién se encarga de hacer todo eso? La clínica propedéutica, ¿ya? La clínica propedéutica. Por tanto, hay dos componentes de la semiología que me van a ayudar, ¿cierto?, a poder abordar a un paciente y llegar al diagnóstico. Status praesens, ya es la descripción del estado en el cual, ¿no es cierto?, el paciente se encuentra la primera vez que yo lo he visto, ¿no?, en la entrevista. Cuando hice su historia clínica, yo veo a mi paciente, ¿no?, y me da una impresión del estado, ¿no es cierto?, que tiene en ese momento. Ese va a ser el punto de partida para ver, ¿no es cierto?, si el cuadro va empeorando o va a ir mejorando o se mantiene, ¿no es cierto?, de manera estática en su evolución, ¿ya? Entonces, eso es el status praesens. Es una impresión, ¿no?, que tenemos del paciente en el primer contacto, ¿ya?, que va a ser, ¿no es cierto?, el punto de partida para ver la evolución que va a tener. Epicrisis. Nosotros en nuestro medio utilizamos esta denominación, epicrisis, pero también se la llama la catamnesis, ¿ya? Entonces, cuando te digan qué es la epicrisis, en realidad es un resumen o es el conjunto de datos, ya una vez que se ha resuelto, ¿no es cierto?, el cuadro de nuestro paciente. Es decir, un paciente que tiene fiebre, que tiene náusea, que tiene vómito, que tiene disuria, que tiene polaquiuria, ya, que está con malestar general, hemos dicho, puede ser una infección urinaria alta, ya, una infección urinaria alta. Le valoro, tiene puñopercusión positiva, puntos uretrales positivos. Mi diagnóstico es infección del tracto urinario alto, ya. Decido hospitalizarle, decido internarlo y decido iniciarle antimicrobianos, ya, para poder curar su dolencia. Pero le voy a pedir antes de iniciar antibióticos un urocultivo y un general de orina, ¿ya? El general de orina me confirma que está con un patrón infeccioso. El urocultivo lo voy a ver recién a 3 días después. No voy a esperar el resultado. Decido internarle y le voy a dar antibióticos, ¿ya? Por su condición, empiezo con una cefalosporina, cefotaxima, 1 gramo de B cada 8 horas. Mi paciente va a ir mejorando. Al segundo día está mejor, ¿ya? Tercer día ya no tiene clínica, no tiene fiebre, ya está con mejor estado. Un tratamiento bacteriano mínimo 7 a 10 días para que se cure. Yo no le puedo dejar 7 a 10 días en el hospital a una persona. Primero, el quedarse tanto tiempo le expone a que se enferme de otras enfermedades. Se puede adquirir lo que llamamos infecciones intrahospitalarias. No le voy a dejar tanto tiempo. Al tercer día pienso darle de alta porque ya está mejor. Pero en la casa tiene que completar su tratamiento. Como le voy a dar de alta, el alta que le voy a dar es alta hospitalaria, no es alta médica. A los 7 días le voy a dar alta médica, cuando se cure. Entonces, una vez que se va a ir de alta, hago un resumen en la historia clínica, ¿ya? Este resumen me anota qué diagnóstico tenía cuando ingresó, con qué diagnóstico se está yendo. Tengo un resumen de toda la enfermedad que él ha tenido, ¿ya? Desde la anamnesis, su examen físico, qué laboratorios le he hecho y qué hallazgos he tenido, cómo ha sido la evolución, qué tratamiento ha recibido y con qué tratamiento está yendo a su casa. Eso es la epicrisis. Todo esto tenemos que hacer cuando el paciente se va del hospital, ¿ya? Una epicrisis. Ahora, esta epicrisis por norma tendría que hacerlo en 2 ejemplares. Uno para la historia clínica y otro para el paciente. Yo tendría que darle al momento de su alta una epicrisis, ¿no es cierto?, para que él se la lleve, para que él sepa qué diagnósticos tenía y qué es lo que hemos hecho. ¿Alguno de ustedes se ha internado? ¿Nadie? ¿Se ha internado? Muy bien, su compañero de atrás. ¿Le han dado la epicrisis? ¿Le han dado la epicrisis? Generalmente van a ver que los centros manejan la información con mucha reserva, porque tienen mucho miedo a que les hagan algún proceso o alguna, ¿no es cierto?, alguna denuncia. Pero ¿por qué tendría que haber miedo si todo lo que hemos hecho está establecido en normas? Y es más, la norma te obliga a entregar. En mi hospital lo que hacen es una sola epicrisis, va al interno, fotocopia y la fotocopia se la entregan al paciente y les entregan.
porque exigimos que entreguen. Pero la mayoría de los centros no entregan epicrisis. Es más, si yo como paciente quiero saber lo que me han hecho, pido la información y me dice, haga su carta con abogado y pida dirección. Y me ponen trabas para que no lo haga. Porque en realidad la norma en Bolivia dice que a solo pedido de mí, ni siquiera con carta, ni siquiera con abogados, me tendrían que dar toda mi historia clínica fotocopiada, foliada. Aquí tiene 30 hojas de su historia, aquí está 30 hojas de su fotocopia. Y está con números, cosa que ahí no le falta nada. Se lo lleva, me lo firma el entregado y se queda el original conmigo. No le puedo dar original, pero sí le puedo dar copias. Y la norma dice eso, pero no cumplimos. Van a ver que las epicrisis, es que como internos ustedes cuando lleguen al internado van a hacer muchos documentos. Este semestre vamos a aprender a hacer historia clínica, que es una hojita, anverso y reverso. Pero luego tienen que hacer hoja de admisión, tienen que hacer hojas de evoluciones, tienen que hacer protocolo, tienen que hacer recetario de recibos, interconsultas, hoja de transferencia, hoja de referencia, tienen que hacer todo lo que es el tema de la epicrisis. Y todo eso el interno hace, con cada paciente. ¿Ya? Entonces realmente lo que tienen que aprender es tan algo que dense cuenta a la letra cómo escriben, porque hacen tanto papeleo. ¿Ya? Y eso vamos a ir hablando ya de aquí a 3 clases, ¿no? Historia clínica. Entonces, la epicrisis, no se olviden, ¿ya? Es el conjunto de datos, ¿no es cierto?, que se suministra a partir de la atención de un enfermo una vez que ha concluido, ¿no?, su atención, una vez que ha concluido su tratamiento, ¿ya? Y se le está indicando su alta del hospital. Y hay que llenar toda esa información. ¿Vamos a examinar pacientes? Sí. La manera de explorar es en base al método clínico. ¿Qué incluye el método clínico? Anamnesis y examen físico. Eso tenemos que hacer. Hablar con el paciente, interrogarle, obtener información hablando, ¿ya? Y el examen físico explorando, examinando. El examen físico lo divido en 2. Examen físico general y examen físico regional. Pero aquí vamos a tener en cuenta este aspecto. La mayor parte de la información la obtenemos hablando. Y van a ver que en los hospitales le damos muy poco tiempo a la anamnesis. ¿No? Le damos muy poco, porque los hospitales están sobresaturados de pacientes y realmente el tiempo que nos asignan es muy reducido, ¿no? Sin embargo, hay que tratar siempre de no dejarse absorber por este sistema y siempre darle tiempo para la anamnesis, ¿ya? Método clínico, entonces, ¿qué incluye? Anamnesis y examen físico. ¿Cómo voy a completar, no, el diagnóstico? En base a los estudios de gabinete, ya sean de serología, ya sean bacteriológicos, química sanguínea, los de imagen, cualquier tipo de estudio que vamos a realizar me va a ayudar a complementar la información. Por tanto, siempre piensen, clínicos por esencia, primero anamnesis, luego examen físico. De acuerdo a mi sospecha, recién le voy a pedir los estudios complementarios. Estoy sospechando en una neumonía. ¿Qué le voy a pedir? ¿Qué estudio le voy a pedir? ¿Qué? Muy bien, una radiografía PA de tórax, ¿no? Y lateral, posterior anterior y una lateral de tórax. Muy bien. ¿Qué más le voy a pedir? Un hemograma, ¿no? Lo básico. Un hemograma y una radiografía. Muy bien. ¿Necesitaré pedirle un copro histológico? ¿Necesitaré pedirle un perfil hormonal? ¿Un general de orina? No, ¿verdad? Entonces, los exámenes complementarios van en función de mi sospecha clínica. Si estoy con un cuadro diarreico, le voy a pedir radiografía de tórax. ¿Qué le voy a pedir? Copro histológico. Copro cultivo. ¿Qué más? Hemograma. ¿No es cierto? Lo mismo. Por tanto, los estudios de rutina están mal llamados de rutina. No hay rutina. Los estudios o exámenes complementarios los tengo que solicitar de acuerdo a mi sospecha clínica, ¿listo? Es lo más importante. Yo puedo llegar a pedir hasta una tomografía o resonancia magnética en una neumonía. Claro, en la época de COVID, si ustedes se acordarán, pedíamos tomografías, porque daban patrones atípicos, pero no es lo habitual. Para una neumonía abordamos, ¿no es cierto?,
con estudios accesibles para, ¿no es cierto?, la población, como es un hemograma y una radiografía, y en base, ¿no es cierto?, a el aporte diagnóstico que nos brinda. Rara vez necesito una tomografía, pero sí hay cuadros atípicos que me obligan, ¿no es cierto?, a pedir estudios más complejos y más caros, obviamente. ¿Ya? Un hemocultivo puedo pedirle también, sí, una neumonía, se pide hemocultivos. Sin embargo, pues depende de cada cuadro clínico, ¿ya? Entonces, toda la clase hemos ido hablando de llegar a un diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Y qué es el diagnóstico? Es identificar, ¿no es cierto?, una determinada enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿para qué quiero llegar a un diagnóstico? A partir del diagnóstico, yo puedo deducir qué evolución va a tener ese cuadro, ¿no es cierto? Como también puedo proponer, ¿no?, una conducta terapéutica. Si no sé qué tiene mi paciente, ¿cómo le puedo dar tratamiento? Sabiendo lo que tiene, puedo saber, ¿cierto?, cómo va a evolucionar el cuadro. Por ejemplo, si tuviera un cáncer pulmonar en una etapa avanzada, ¿ese cuadro se va a curar? De momento no hay cura para el cáncer, ¿no? Aunque ya está hablando de que hay una vacuna, ¿no?, para el cáncer que está probando Rusia. Y hay una vacuna para el cáncer que están probando, ¿no?, en Rusia. Sin embargo, de momento hay muchos cánceres que no son curables. No son curables. No, lamentablemente no son curables en este momento. Enfermedades infectocontagiosas sí son curables, son tratables. Hay enfermedades crónicas, por ejemplo la diabetes, ¿se cura? No. La hipertensión, no. Se controla, pero no se cura. Entonces hay enfermedades que van a ser controlables, hay otras que van a ser curables, hay otras que no. Entonces ahí vemos que de acuerdo al diagnóstico, ¿no es cierto?, vamos a también nosotros deducir qué evolución va a tener, cuál es el pronóstico de ese paciente, ¿no? Y bueno, hay varios tipos de diagnóstico, con esto vamos a acabar, ¿ya? No se aplica todos estos diagnósticos en todos los pacientes, ¿ya? Se aplica dependiendo del caso. Diagnóstico etiológico, por ejemplo, para hablar del diagnóstico etiológico hay que considerar que este diagnóstico identifica las causas que están provocando la enfermedad, ¿ya? Vale decir, si tengo, por ejemplo, un cuadro diarreico donde he identificado la presencia de Shigella en el cultivo, Shigella, ¿ya? ¿Es lo mismo que aquel cuadro diarreico que se ha identificado donde estaba la ameba? No, la shigellosis es una cosa, la amebiasis es otra cosa. El tratamiento es distinto, ¿no es cierto? Es distinto. Entonces, hay enfermedades que vamos a identificar la causa. Por ejemplo, una neumonía estreptocócica es más fácil de controlar, de tratar, de curar que una neumonía provocada por pseudomonas. Una neumonía que se ha provocado por pseudomonas porque el paciente estaba internado, estaba intubado y ese tubo orotraqueal le ha facilitado que una bacteria ingrese directo hacia el pulmón y ahora está con un cuadro grave, porque la pseudomonas es una infección, ¿no es cierto?, de gravedad, no va a ser el mismo el pronóstico que una neumonía que yo la he adquirido en mi casa, ¿no es cierto?, en el pueblo, en la comunidad. Entonces, hay enfermedades que vamos a identificar la causa, la etiología. Y ahí hablamos de diagnóstico etiológico. Neumonía estreptocócica, neumonía estafilocócica, neumonía, ¿no es cierto?, por hemófilos, neumonía por COVID. Entonces, hay algunas situaciones que reconocemos la etiología, ¿ya? Pero hay enfermedades que no. La gran mayoría de los pacientes hipertensos no identificamos una causa. Y a esas las llamamos, realmente no, esenciales. Cuando no reconocemos una causa, decimos, debe ser genético, debe ser hereditario. Y las llamamos o primarias o las llamamos esenciales, porque actualmente no las conocemos qué las está provocando, ¿ya? Es decir, no conocemos las causas de todas las enfermedades, no las conocemos. Y cuando no las conocemos, le damos esa denominación de primarias o esenciales, ¿ya? Si las reconocemos, hay que anotarlas, hay que anotarlas. Diagnóstico patogenético. Aquí el diagnóstico me va a orientar qué mecanismos,
ya patogénicos están provocando una determinada enfermedad. Por ejemplo, si una paciente derrama orina de manera involuntaria, ¿cómo se llama eso? Vamos a pensar en la incontinencia, ¿cierto? Urinaria. Esa incontinencia urinaria puede deberse a diversas causas. Diversas causas. Por ejemplo, aquí vemos una imagen, cómo está descendido, ¿cierto? La vejiga, cómo está descendido el útero, cómo está descendido el recto. Acá hay un prolapso de los genitales, porque el piso pélvico no está sujetando los órganos intrapélvicos. Esto se da en pacientes que tienen varios hijos, por ejemplo, múltiples. O cuando han tenido un bebé muy grande, el piso pélvico se debilita. ¿Esta paciente cuando ría va a perder orina o no? Cuando haga un esfuerzo va a perder orina. Ahí vamos de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Ahora, si yo me aguanto de orinar todo el día, esto pasa mucho en las mujeres sobre todo, porque retiene ya la micción por el tema laboral, por el tema de estudio, ¿no es cierto? Y la vejiga se repleta. ¿Va a haber fuga de orina? Sí, y empieza a gotear. Incontinencia urinaria por rebosamiento. Entonces le vamos a dar, ¿no es cierto?, una denominación de acuerdo, ¿no es cierto?, al proceso patogénico que está provocando el cuadro. Entonces hay incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia, rebosamiento, que eso lo van a llevar, ¿no es cierto?, más adelante en los diferentes semestres. Diagnóstico lesional. Este identifica lesiones en órganos, en tejidos. Yo puedo identificar lesión de diferentes maneras en la exploración física. Aquí yo veo, ¿cierto?, en qué regiones veo diferentes, ¿no?, lesiones a la exploración. Y las puedo hacer mediante la inspección, mediante la exploración. Puedo identificar lesión en órganos mediante punción, por ejemplo, la biopsia. ¿Cómo sé que es cáncer de mama? ¿Cómo sé que es un fibroadenoma? Puncionando, llevando al histopatológico. En algunos casos, cadáveres, las autopsias. El paciente fallece y yo quiero saber por qué ha muerto y le tengo que hacer el estudio. Y en algunos casos vienen las necropsias también, ¿no? Tengo que enterrar al paciente y hacer. O en la cirugía, toda pieza que nosotros extraemos, ¿no es cierto?, enviamos al patólogo. Toda pieza. Así sea, ¿no es cierto?, algo que parecería algo benigno, igual, todo tiene que mandarse, porque a veces nos dan sorpresas, ¿ya? Entonces, el diagnóstico lesional lo establecemos de varias causas, o varios métodos, perdón. Diagnóstico sintomático. Esto no lo hacemos en nuestro medio. Esta forma de diagnóstico lo que busca es establecer un diagnóstico en base a un listado de síntomas, donde yo voy preguntando qué molestias tiene el paciente y voy anotando por prioridad cuál es el que le va molestando más y lo voy anotando así. ¿Para qué? Para que luego atienda los síntomas. A su cefalea, ¿qué le puedo hacer? Para los escalofríos, ¿qué puedo hacer? Para tos, ¿qué puedo hacer? Y voy dando un tratamiento sintomático. No aplicamos el diagnóstico sintomático en nuestro medio, pero está escrito que hay un diagnóstico de ese tipo. Diagnóstico diferencial. ¿A qué me refiero con el diagnóstico diferencial? Los cuadros clínicos pueden parecerse. Por ejemplo, un paciente con tos de 3 semanas, con expectoración de sangre, hemoptisis, parece que es tuberculosis. Lo mismo puede provocar un cáncer de pulmón. El paciente igual tiene tos de larga data, igualito va a tener hemoptisis. ¿Ya? Entonces, hay enfermedades que las tengo que diferenciar. ¿Ya? Llega un paciente con dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿En qué pensamos? Apendicitis. Si es mujer, tengo que hacer diagnóstico diferencial de muchos cuadros. Torsión de un quiste de ovario, por ejemplo, de un embarazo ectópico, de una infección urinaria, de una EPI, ¿no?, una enfermedad inflamatoria pélvica. Tengo que diferenciar hasta con tifoidea, porque no puedo entrar a operar algo que no se quiere operar. Y ahí viene el diagnóstico diferencial. Buscar, ¿no es cierto?, qué otras enfermedades tienen un cuadro clínico parecido. ¿Ya? Y ahí tengo que hacerme un listado, ¿no es cierto? Es decir, voy a descartar esto y esto y esto. Porque si es un embarazo ectópico, pues tendré que pedir una prueba de embarazo, ¿no ve? Me sale negativo, no es ectópico. Si empiezo un quiste de ovario torcido, tengo que hacer ecografía. Y si no se ve una imagen de quiste, no es quiste torcido, ¿no ve? Entonces tengo que descartar los otros diagnósticos, ¿ya?
Diagnóstico topográfico. Este va a determinar la ubicación, la localización de una determinada enfermedad. Por ejemplo, en este caso, una neumonía. ¿Dónde está afectando la neumonía? En el lado derecho del pulmón, ¿no es cierto? Pulmón derecho. ¿Qué parte del pulmón derecho? La región apical, la región basal. La base, ¿no es cierto? Neumonía basal derecha. Clínicamente vamos a aprender, ¿no es cierto?, a inspeccionar, palpar, percutir, auscultar, y mediante ello vamos a establecer que el proceso de condensación o el proceso neumónico aparentemente pues está localizado en la región basal, ¿no es cierto?, del hemitórax derecho. Y vamos a dar una ubicación, ¿ya?, a esa patología. Bueno, entonces podemos en algunos casos establecer ese diagnóstico. Diagnóstico integral. Eso lo aplicamos muy bien en pediatría, porque este diagnóstico resume todos los procesos ya patológicos que tiene el paciente. Valga decir, en pediatría nosotros establecemos 3 diagnósticos. Hay un diagnóstico patológico, por ejemplo, enfermedad diarreica aguda con deshidratación. Primer diagnóstico. Salud. Primer diagnóstico. Hay un diagnóstico nutricional. Yo le puedo poner, por ejemplo, eutrófico. Estoy viendo su estado nutricional del niño. Y hay un diagnóstico inmunológico. Vacunas completas. Entonces, siempre en el niño vamos a ver que utilizamos, ¿no es cierto?, estos 3 diagnósticos. Uno patogénico, otro nutricional y otro inmunológico. Y esto es lo que se corresponde a un diagnóstico integral. Hoy he venido a tu consultorio porque me duele la garganta, ¿ya? Estoy tosiendo, me examina, tengo la garganta congestiva, las amígdalas están hipertrofiadas, tienen placas, ¿no?, purulentas. Mi diagnóstico, ¿cuál será? Probablemente una faringoamigdalitis. Pero en mi historia clínica te das cuenta de que el paciente está con un IMC de 31. ¿Qué tiene su paciente? Obesidad. Su paciente está con una presión de 140-95 milímetros de mercurio. Hipertenso. ¿Ya? Él no ha venido por su presión, porque no tiene ninguna molestia. Él se ha acostumbrado al peso que tiene actual. No ha venido por eso. Él ha venido porque la garganta le duele, porque está con fiebre y está mal, está con tos. Entonces sería un error no prestar atención a estos datos. Y ahí me planteo faringoamigdalitis, hipertensión arterial. Le tengo que volver a tomar la presión, ¿no es cierto? Una vez no basta. Y ya me planteo hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, ¿no? Obesidad en este caso. Síndrome metabólico. ¿Qué tengo que descartar? Diabetes, ¿no ven? Señora, hay que hacerle glicemia en ayunas. Puede que tenga diabetes. Entonces yo no me puedo quedar solamente con la faringoamigdalitis. Tengo que hacer, ¿no es cierto?, la detección de todos los procesos ya patológicos que podamos detectar en este momento en el paciente, ¿ya? Bueno, y el histopatológico, que es el definitivo, ¿no es cierto?, donde ya me van a decir, pues, en base al estudio y características de las células, cuál puede ser el diagnóstico que tiene el paciente. Bueno, lo vamos a subir esto a la plataforma en el transcurso de la noche. El día jueves vamos a